Claro. Está tratado. 8:39 minutos en todo el país. Gerardo nos escribe de Capilla del Monte, nos llama. Dice estar con el modelo de Cristina, pero que agradece mucho la existencia de este programa. Me encanta, Gerardo, me encanta. Muy grande, por la fin, pluralidad. alguien que se saca el fanatismo de encima y dice, lo compartimos. Vos no estás de acuerdo con algunas de las cosas que decimos nosotros estamos en desacuerdo con algunas de las cosas que hace el gobierno, pero nos parece estupendo que nos hayas escrito, Gerardo. La verdad que es muy lindo eso. Yo tengo amigos con los que comparto mucho todos estos temas de la política y no pasa nada y seguimos siendo entrañables amigos. Luciano de General Pacheco agradece por las palabras y comparte todo lo dicho. Nos cuenta que el lunes estuvo por acá, por Mataderos, le dio mucha pena ver en un camión una vaca holando, nos dice. Bueno, hay mensajes de acarradas. Uno más, comparto, dice, te cuento que mi viejo se llama igual que yo, Gustavo, de ahora en más, por favor, llámame Alex, que así me conocen la mayoría. Gracias, no quiero meter a mi padre en mis opiniones, dice. Fuerza, como hasta ahora, métanle. Gustavo Ambrosius, Alex Ambrosius. Alex. Contratapa de Clarín Rural de hoy. De impuestos hasta el cuello. Esto lo firma Santiago Sáenz Valiente, a quien le agradecemos muchísimo, pero más que la Flora, que nos permite compartir... Flora es su esposa. Y que es una víctima de la profesión, entre otras cosas, de Santiago. Y es una víctima nuestra también, pobrecita. Porque como varias esposas nos deben estar odiando, que dicen al marido, sacá esos dos gansos otra vez, sí. Como me dijeron el otro día, otra vez el viejo ese, le dijo la esposa. ¿Lo decía por vos o por mí? Por mí, sí. ¿Qué es lo que más me preocupa? Por mí lo decía. Santiago, buen día. Gracias por estar, Santiago, no sabes cuánto valoramos que vengas, porque son tus días de descanso, porque laburás mucho, pero ayer charlaba anteayer, con Augusto McCarthy, que muy preocupado porque él entiende del tema, pero quiere que nosotros divulguemos a todos los productores y a toda la gente que podamos cómo va a ser esto del impuestazo. ¿Lo van a agarrar solamente los oligarcas de la ganadería vacuna o esto le viene a todo el mundo? O le pega a los chiquitos, también. Esto le pega a todos. A ver, no? Buen día, Alfredo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ustedes saben que cuando ustedes me invitan yo estoy. El tema del inmobiliario, lo primero que quiero comentar es, más allá de la virulencia del incremento del impuesto y la falta de seguridad jurídica, además, lo menos que esto produce, y de poder planificar los números en una empresa, realmente el impacto es muy fuerte, pero lo más importante creo que hay que aclarar es que no se analicen cuestiones aisladas. Es decir, acá el impuesto inmobiliario no está solo, está acompañado no solo de las retenciones, que es un impuesto claramente definido por la propia Corte Suprema, sino que todo el resto de los impuestos también, justamente en el agro, más que en otras actividades, le erosiona su rentabilidad. Los problemas de ser una actividad a cielo abierto y de tener una ley de emergencia económica por desastre y en definitiva de situación de emergencia, creo que si bien se modificó esa ley que muchos años ya tenía, no estableció parámetros a mi juicio razonables y proporcionales a la situación de las distintas casos, ¿no? de los distintos productores. O sea, para tener acceso a una situación de emergencia tendríamos que tener más de una pérdida del 50% de la capacidad productiva, del promedio de los últimos 2 años, medidos a valor nominal. O sea que tenemos un 48 y estamos sin ningún beneficio. Tenemos 50 o más, lo único que tenemos es una prórroga con intereses. Prórroga con intereses. Entonces, y estamos en un 78, no tenemos nada. Estamos arriba del 80, estamos hasta el cuello, sí, y efectivamente ahí aparece un beneficio de exención de qué, porque ya no hay nada. Realmente desde ese punto de vista a mí me preocupa mucho. La ley cuando se modificó, originalmente la 22913 tuvo muchos años, se modificó y no se adecuó, digamos, ¿no? Pero yendo al tema del impuesto inmobiliario, que es la preocupación actual, y yo creo que también debiera estar
muy fuertemente la preocupación por el tema del impuesto a las ganancias en la falta de aplicación de ajuste por inflación. Lo vuelvo a repetir porque creo que es algo muy... Venís batallando con muy eso serio. hace mucho tiempo vos. Es que lo veo, es muy distorsionante y no solo pasó en 2001-2002 con el cambio, digamos, abrupto de la cotización de la moneda extranjera y de la inflación producida en ese momento, sino que todos los años se va acumulando. Y ni hablar de cuando se vende un bien. Es que tenés una ¿no? inflación del 25% anual. Bueno, por eso, y se va acumulando, Silvio, ¿vos viste lo que es esto? Entonces, por eso siempre nombro eso. Pero vamos al inmobiliario, porque el inmobiliario genera mucha preocupación porque hay mucha incertidumbre, además. La verdad es esta. Las evaluaciones fiscales, la última evaluación fue en el año 1995. 1955 fue una evaluación abrupta, 50 años, pero 1995 fue la última evaluación que se hizo de los campos. La verdad, la evaluación estaba con valores ínfimos en muchísimas tierras, en muchísimas zonas, no solo de la provincia, sino que están hoy en distintas provincias que están acompañando y adecuando sus códigos fiscales a la situación que ahora sacó ARBA, ¿no? Estaban subvaluadas. Decimos. Estaban subvaluadas. Era necesario eso un reajuste. A ver, no sé si era necesario un reajuste. A ver, la primera afirmación para mí es, estaban subvaluadas. Hay comparaciones que hoy vemos, hoy escuchamos por la radio, lo vemos por televisión, lo vemos a Sotobiasa haciendo una situación de decir, los productores lloran, se paga más por el impuesto por un auto 206 del año sí, lo he escuchado 2000. mucho eso. Bueno, el tema, insisto, no es solo el tema de evaluación. Acá hay que contemplar valuación, alícuota y coeficientes. O sea, la composición de la determinación del impuesto inmobiliario, si bien la evaluación estaba muy baja, entre el 2001 y antes de esta reforma aumentó al doble en dólares. Entonces, hay muchos campos que pagaban un impuesto muy bajo de inmobiliario, sí, es cierto. Pero insisto, contemplemos todo el resto de los impuestos y tengamos en cuenta una cosa, por lo menos para mí. No es lo mismo un bien productivo que un bien improductivo. Acá, mundialmente, el impuesto patrimonial es ínfimo. ¿Y por qué es ínfimo? Porque no se lo quiere afectar al bien que produce la renta. Correcto. Y porque el impuesto se usa exclusivamente para un control de incrementos patrimoniales. Cuando alguien compra un inmueble, bueno, poder obligarlo a través de un pequeño impuesto a manifestar el bien. El tema del impuesto, los aumentos son como dicen por ahí, 10 veces, 15 veces de la evaluación fiscal. De la evaluación. En realidad no es, acá le llaman valor óptimo por hectárea. Hay un hermoso listado, ustedes me mandaron esto, que surge de la propia ley. Es importante aclarar esto. La ley es la 14.357. Digo porque y el decreto es el decreto 442. Porque a través de esta normativa por internet pueden sacar el listado y pueden hacer el cálculo. Ahora vamos a hablar del cálculo. Entonces, el impuesto se incrementó, depende de los lugares, un 500%, un 700%, un 300%, yo he hecho los cálculos. Campos de 800 hectáreas en General Guido, por ejemplo, han pasado de pagar 52.000 pesos anuales a ahora 270.000 pesos anuales. Eso ahora. Eso ahora. Entonces, 270.000 pesos de lo que anuales, produzcan, si hay árboles que dentro del campo le dan pepitas de oro, pagan exactamente lo mismo que aquel tipo que tiene todo el campo en pésima condición. ¿Sabés qué pasa, Alfredo? Que son distintas manifestaciones de capacidad contributiva. La capacidad contributiva patrimonio tiene que tener una tributación, sin duda, pero como decimos, tendría que tener una tributación con un coeficiente mínimo. Claro. Fíjate vos un poco, el 2,2% por encima de 2 millones de pesos es la tabla nueva. Que en realidad, justamente por eso dicen que hay muchas partidas que no aumentaron mucho el impuesto. Hay muchísimas partidas, 50, 60% por ahí, que no aumentaron mucho el impuesto. A pesar de aumentar la tasación, porque se modificó la tabla. La tabla anterior, después de 870.000 pesos, pagaba el 2,5%. La tabla nueva, después de 2 millones, paga el 2,2%. Desde ese punto de vista bajó la tasa, correcto, la alícuota, el porcentual. Sí. Sin embargo,
por eso mismo digo, en realidad, en algunos casos marginales, que pueden ser unos cuantos, la mitad por ahí, pagan un impuesto parecido o con un aumento del 40%, el 50%. Pero hay muchísimos otros que el aumento es del 500, 600%. ¿Y qué es lo que hace que uno tributen tanto más que otros? Bueno, la tierra, el valor óptimo, o sea, ¿cómo se calcula esto? Vamos a hablar de un tema que es muy importante. El decreto sacó el listado de cada una de las, no zonas, sino directamente de las localidades con las circunscripciones. Por circunscripción medida la propia localidad, ¿no? Entonces agarramos, por ejemplo, Alberti, tiene 11 circunscripciones. En Alberti, en la circunscripción 1, el valor óptimo de la hectárea es 49.450 pesos. Y en otras zonas 43.808, bueno, esto es muy parejo, pero a veces hay circunscripciones que cambian. Entonces yo tengo la cantidad de hectáreas por el valor óptimo. Y ahora la normativa me dice, bueno, eso aplíquele el 50%. Por 50%. Esa es la base para calcular el impuesto. La evaluación. Es decir, que es la base de hoy. La base de hoy. Tenés 50.000 pesos por hectárea, te lo calculan a 25.000 pesos por hectárea. Claro. El impuesto. Lo cual vas a tributar de bienes personales un fangote de guita. No sé si lo que produciste va a alcanzar para pagar después. Mira, creo que sos un poco exagerado, yo te voy a graficar. Acá es un cálculo, creo que eran 500, 600 hectáreas en una buena zona. El promedio de impuesto inmobiliario por hectárea, $100. Promedio por hectárea. Inmobiliario. De impuesto inmobiliario, más todo el resto de los impuestos. Sí. El impuesto a los bienes personales, en este caso, nada más que 130.000 pesos. Impuesto a los bienes personales 130, más 200.000 con pago contado con descuento, tenemos 330.000 pesos de impuestos patrimoniales. Ahora, a este señor, que no se le ocurra morirse, porque si se muere, sus herederos van a tener que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a la herencia, que está vigente. Lo van a desconocer, lo van a enterrar al familiar y lo desconocen. Van a decir, no era mi tío, no era mi tío, coincidentemente tenía el mismo apellido que nosotros. Qué bárbaro, qué horror. Pesos. ¿En cuántas hectáreas eso más o menos? Acá hay que aclarar varias cosas. No está fácil esto para aplicarlo. Ahora, pega durísimo. Pero pará un cachito, quiero saber en cuántas hectáreas, porque si vos me decís que 5.000 hectáreas, no es nada. No. A ver, estamos hablando de un valor por hectárea. $100 por hectárea. Sí. Sumale todos los costos de siembra, de cosecha, los costos con la cotización del dólar, sumale todo el resto de los impuestos, poner el aumento del impuesto de sellos, poner el aumento del impuesto a los ingresos brutos, poner el impuesto a las ganancias, el impuesto al débito y crédito. Digamos, la verdad es que el porcentaje que le queda al productor es ínfimo. Ya hoy ni siquiera estamos hablando de extensiones de 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, que son grandes extensiones que puedan tener... Pero reitero, ¿va a pagar 330.000 pesos por cuántas hectáreas? ¿A eso voy? Yo creo que estas eran 600 o 700. Te digo, en General Guido, 800 hectáreas, tengo los cálculos, pero digamos... Insisto, más allá de los cálculos, el incremento es exponencial. Ahora fíjate una cosa, aquel que lo arrienda no paga bienes personales. Aquel que lo explota, sí, estamos hablando de una persona física, un productor. Esto es lo más ridículo del mundo. Ahora, sea bienes personales, entonces no paga nadie si el campo está en arrendamiento. Si el campo está arrendado, el punto es este, vamos a aclarar algo. Sí. La ley de bienes personales dice que el inmueble rural está exento. Y el inmueble rural tiene todos los justificativos, y habría que estudiar en la exposición de motivos precisa de la normativa de aquel momento. Para hacer presentaciones judiciales, decís vos. No, claro, pero digo, acá hay un tema de una interpretación del fisco, de que cuando se forma parte el inmueble de la empresa unipersonal, como que deja de considerarse inmueble rural y se considera integrante del patrimonio de la empresa y por eso tiene que pagar bienes personales. ¿Sabés cuántos acá va a haber un contratos de conflicto muy grande se van a hacer a partir de ahora? Sí, ¿no? pero ojo, Silvio, porque tampoco esto es la panacea, porque no pagarás bienes personales, pero ingresos brutos vas a tener que pagar el 6% sobre el arrendamiento. Es decir,
hay una cosa... O sea, no hacen está tan todas las fácil. trampas como para que vos no te escapes, ¿no? Está difícil, pero digo, el tema del inmobiliario, hay motivos para una queja importante por el aumento exponencial. Y sobre todo por la existencia de todo el resto de los tributos que afectan la rentabilidad. Eso no hay ninguna duda. Es decir, yo te digo, y una vez te lo comenté, todo esto de los impuestos hace mal, ¿no? Hace mal, a uno le hace mal. Y yo me compré un libro, que te conté, ¿no? Creo, que se llama Los 10 mandamientos para el optimista. Es decir, estoy tratando de ver la luz al fondo del túnel. Alguno me dijo, ¿te acordás la representación de la muerte cuando al fondo del túnel apareció una luz? Bueno, tenés cuidado cómo lo decís. Bueno, la cuestión que, no sé, estamos Vos como muy especialista, complicados. que sos uno de los más importantes que tiene la Argentina en materia de tributos en la Siempre actividad tan agropecuaria. exagerado. No, pero en la Silvio. actividad agropecuaria, si tenemos que buscar referencias en el tema tributario, vos sos uno de ellos. ¿Qué harías si Mirá, estuvieses en la provincia de Buenos Aires? Yo no tengo una sola hectárea, a pesar de, con mucha vehemencia, defender estas situaciones. Pero la verdad es que no sé qué va a pasar con el tema de los parcelamientos. Esto está previsto por hectárea. Muchos vienen preguntando, bueno, ¿y qué pasa si yo divido, si yo le pongo las parcelas, una parcela a mi hijo, el otro a mi primo, el otro a mi tío? No está previsto, por lo menos por lo que yo veo, acá es un cálculo directo, es cantidad de hectáreas por valuación óptimo por hectárea, 50%, tabla, impuesto. O sea, pero la verdad que está muy difícil. Yo sé además que el productor agropecuario, más allá del valor inmobiliario que puede tener su tierra, no vende. Es un tema de idiosincrasia. Es Una decir, cosa el es productor mantiene su tierra. Yo he tenido Es situaciones... que es su vida, ¿no? Yo he tenido situaciones, Alfredo, con familias enteras, varios que han venido a la oficina, 4, 5, los hijos, todos, y les digo, bueno, vamos a hacer una planificación fiscal. Bueno, hacemos, ¿les parece un contrato de esta manera, así, allá, y entonces se evita pagar, no sé, el impuesto a las ganancias el día que vendan las tierras? No, no las vamos a vender. No nos interesa planificar eso. No es nuestra intención, todos queremos el campo, queremos Sí, esto, por lo vamos a sugerencia, mantener. si quieren los productores pueden entrar, le decíamos, a la página de Carvap, ¿no? Porque ahí pueden encontrar toda una tabla como para ir haciendo sus propios cálculos. Claro, y la propia ley. Sí, yo creo que hay que hacer los cálculos, digamos, ya Ahí ir estamos viendo previéndolo. algo, mira, precisamente ahí los Sí, chicos... nos esa es la ponen tabla de la pantalla. base imponible, o sea, el total de la evaluación por hectárea, que es valor óptimo, que es un listado muy grande que hay, por la cantidad de hectáreas, justamente da una evaluación que por el 50%, y yo te decía, Silvio, 50% por ahora, porque ARBA lo puede llegar a modificar y puede llegar a aumentar este porcentual. Con lo cual, con una simple modificación, ya no de una ley, sino de la De una propia cuestión agencia de administrativa. recaudación, aumenta el porcentual y se potencia el impuesto en un futuro cercano, o no. Esperemos que no. Entonces, Lo puede disminuir también. sí. Y hay que ser óptimo. Yo te presto el libro porque veo que estás aprendiendo. Sí, Después sí, te lo sí, presto. sí. Pásame el libro. Pero fíjate, después de 2 millones, la 22,1 quiere decir 2,21%, por eso están miles. Y la verdad que los que estén en una evaluación de 300.000, 400.000, la tasa va a ser del 1%, no sé qué dice ahí, el 0,8%, no llega al 1%. 0,8%. No llega al 1%, con lo cual, digamos, pero tengamos en cuenta esto, bienes personales la tasa es el 1,25% después de 5 millones de pesos. Y un campo de 800 hectáreas o de 500 hectáreas en una buena zona 2 supera millones y los medio de 5, dólares. supera los 5 millones de pesos. Pero la pucha. Con lo cual Holgadamente se supera. paga la tasa del 1,25% sobre todo. Sobre todo. Ojo, sobre su casa también y sobre su auto también. Qué horror. Claro, no lo pagás solo sobre el campo. Ahora, hay una disparidad de situaciones, porque no paga lo mismo el que compró el campo hace 6 meses, el que lo compró hace 2 años o el que le tiene por herencia. Hoy hay una distorsión enorme que con la evaluación fiscal se va arreglando. Ahí hay algo también que tenés, que han puesto, de lo que era un cálculo de la boleta de evaluación fiscal de 300.000, no lo veo bien de acá,
El nuevo valor y fiscal, un aumento de 637. 2.167.000. Sí, aumenta un 600%. Pero por eso hay que ver cada caso particular. A veces hay algunos casos donde la evaluación fiscal o el valor óptimo por hectárea aumenta 2000%. Santiago, la verdad que te tendríamos que haber tenido una hora más, pero viste, el horario se nos fue, no sabes cuánto valoramos, tuvimos 20 ¿A partir de minutos cuándo charlando rige contigo. esto? Bueno, eso es buena la pregunta, porque la liquidación de marzo se pagó, la de julio, en agosto va a venir un ajuste, y después en noviembre. Es a partir de la ley, no es para atrás. ¿Y bienes personales a partir del año que viene? El cierre del 31 de diciembre del 2012. Sí. Santiago, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y a Gracias Flora por venir, especialmente un placer, por el aguante también. Gracias. Silvito, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Horacio Rodríguez Egaña, le agradecemos mucho a Jorge Lago. Lamentable no puedo leer a Ricardo Quiroz, muy de acuerdo con lo que decía Eugenio Méndez Casarego. Al amigo Lerda, que muchísimas gracias también, que nos escribe. Son mensajes muy largos que lamentablemente no podemos compartir. El tema educación, Pedro Vindela nos agradece también por haber tocado ese tema. Fernando, ¿de dónde? Fernando de San Fernando, creo que es si no me equivoco. Sí, exactamente, dice, no hagan caso de estos epítetos, qué sé yo. ¿Quién más por el que nos agredía diciéndonos que quién nos pagaba? Estela de Verónica, con seguridad que el que te preguntó quién te paga está acostumbrado a aplaudir y ser mantenido con plata de las retenciones, dice. Y seguro, esa camisa te la compraste con algo, ¿no? Bueno, chicos, a todos, mil gracias por los mensajes, por la compañía. Bueno, esperemos que les haya servido un poco todo esto que estamos compartiendo. Gracias a Dios, algunos amigos que piensan distinto también opinan y se están metiendo y eso es bueno. Silvio Bayuco, buen fin de semana. Igualmente. A pasarla lindo. Descansá, Silvito. Sí. Un abrazo grande a todos. Si Dios quiere, el lunes arrancamos 7 de la mañana con Mercado Visión. Chao. Toda la actividad del sector agropecuario está